Estos son los rasgos y los rangos, perdón, y ustedes no deben perder de vista los montos, porque en función a los montos que estén manejando es la pena que puede corresponderle al empresario. Ahora, este es el primer tipo de defraudación fiscal, el del 108, primer párrafo. Hay otro, yo les dije que eran 4 tipos de defraudación fiscal. Hay otro tipo de defraudación fiscal que está en el tercer párrafo, que es este de aquí, que es lo que yo he denominado la defraudación fiscal presunta. Porque este tercer párrafo se introduce al Código Fiscal en el año 2008. Fíjense, ya tiene 10 años, está desde el 2008. Ese párrafo lo que dice es que tiene 2 oraciones. La primera oración dice que el delito de defraudación fiscal y el delito del 400 bis del Código Penal, que es lavado de dinero, dice, se podrán perseguir simultáneamente. No sé si ustedes sepan, pero el delito de defraudación fiscal puede ser un delito que sea previo al lavado de dinero. O sea, acuérdense que para que exista lavado de dinero, antes tiene que existir un delito. Es decir, hablamos de un delito previo al lavado de dinero. ¿Cuál delito puede ser ese? El que sea. En México, el que sea. En otros países no es así, pero en México puede ser la extorsión, el secuestro, el robo de combustible, que se da mucho por estas latitudes. Cualquier delito que genere fuente de dinero o que genere ingresos o recursos económicos y que tenga un origen delictivo, ese delito puede ser previo al lavado de dinero. La defraudación fiscal también. Muchos se preguntan del por qué la defraudación fiscal. O sea, la defraudación fiscal, la característica es que una empresa tiene una actividad económica lícita, o sea, percibe ingresos lícitamente, pero puede ser que haga maniobras o artificios, como el caso del 69, para no pagar el impuesto correspondiente. Eso que la doctrina le llama la cuota tributaria defraudada, que realmente el empresario la tiene, la empresa la tiene dentro de su patrimonio, porque en realidad el dinero está en la cuenta bancaria. ¿Cuál es el perjuicio? Que el empresario o la empresa no sacó ese dinero y pagó el impuesto, sino que se lo apropió. Eso internacionalmente, en el caso de España, en el caso mexicano, se ha reconocido que la defraudación fiscal sí es un delito previo al lavado de dinero. Tan es así que, por ejemplo, el caso del Baster Gordillo, que yo siempre pongo de ejemplo, si ustedes vieron el caso de la maestra del Baster, tuvo 3 denuncias o querellas por defraudación fiscal. Una por 2013, otra por 2014 y otra por 2015. Pero se le acusaba de defraudación fiscal y lavado de dinero. Defraudación fiscal y lavado de dinero. Defraudación fiscal y lavado de dinero. Entonces, a raíz de cuando el GAFI saca en 2012 la última versión de las 40 recomendaciones, en realidad el GAFI dice la defraudación fiscal o la evasión fiscal, como le llama el GAFI, sí puede ser un delito previo al lavado de dinero. No era necesario que el GAFI nos los dijera, ya nosotros sabíamos, porque el 400 bis así lo prevé. O sea, el 400 bis te dice cualquier delito puede ser previo al lavado de dinero. Y bueno, el GAFI dice que la evasión fiscal también. Bueno, en ese sentido, lo que dice este tercer párrafo es que se va a presumir la defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o sea, lavado de dinero. Por eso es que todos los asuntos de defraudación fiscal al día de hoy van vinculados con el lavado de dinero. O sea, la autoridad no se querella únicamente por defraudación fiscal, te va a acusar por defraudación fiscal y lavado de dinero. Ahora, como los delitos son autónomos, la defraudación fiscal es autónoma al lavado de dinero, puede ser que tengas una pena, una sentencia donde se declare culpable al imputado por lavado de dinero, pero aún la defraudación fiscal, por ejemplo, aún no se resuelve. Entonces, son delitos autónomos. Vas a tener una sentencia por este y vas a tener otra sentencia por este. Entonces, si aquí te dieron 10 años y acá te van a dar 5 años, pues échale, ¿no? 15 años. Eso es lo que el empresario está perdiendo de vista.
la defraudación fiscal y el lavado de dinero. No, en el caso de la maestra, lo primero que atacaron los abogados fue la defraudación fiscal, que es el delito precedente. Acuérdense que en el caso de la maestra, ese caso lo llevó Marco del Toro, un abogado que es muy conocido en la materia penal. La defensa que hizo Marco del Toro es que lo que él le dijo al juez, le dijo, oye, ¿ya te diste cuenta que a la maestra nunca le hicieron una auditoría? Es un caso que yo siempre les platico, porque las sentencias yo las tengo, él me las compartió. En el caso de la maestra nunca hubo una auditoría. ¿Por qué la estás acusando de defraudación fiscal si nunca existió una auditoría? Es como si a la contadora le dicen, usted es defraudadora, ¿y por qué? Pues porque, ¿qué cree? Ya tengo sus estados de cuenta, hay depósitos por 5 millones, por decir un ejemplo, y en su declaración nada más dice que usted percibió 400,000. Y dice, mira, 400,000 contra 5 millones, pues ahí hay defraudación. Ese es el argumento que dieron. Pero en realidad, si ustedes ven la sentencia, lo que hizo el abogado fue convencer al propio juez de que no se actualizaba la defraudación fiscal si nunca hubo de por medio una auditoría. Y el juez dice, sí, cierto. Para que la autoridad esté en facultades de determinar una defraudación, necesariamente tiene que existir un acto de fiscalización. Y en el caso de la maestra nunca existió. Por eso es que los amparos los fue ganando, porque nunca existió una auditoría. Entonces se cae el delito de lavado de defraudación, se cae el lavado de dinero también, porque era el delito precedente. En la práctica sabemos que a lo mejor hay personas que no se dedican a actividades ilícitas, pero por sus actividades vulnerables están ante la ley, tienen que cumplir con todos los lineamientos que te da la ley antilavado de dinero. Supongamos una persona que en un caso muy extremo no tiene RFC y está metiendo dinero a su cuenta, ¿no? Y obviamente por cantidades a lo mejor fuertes, que es muy común, ¿no? Que es muy común, ¿no? Y te hablo de operaciones de los señores de la central de abastos, ¿no? Que tienen operaciones fuertes. Entonces ahí, obviamente, primero va la ley antilavado de dinero o la defraudación fiscal. Me queda muy claro que la defraudación no te pueden sancionar si no las autoridades inician un procedimiento de auditoría para que te determinen la defraudación fiscal. Pero sí la autoridad que no es Hacienda, que es una unidad especializada que pertenece, claro, que te pueda decir, te va a acusar por lavado de dinero. Por lavado de dinero, claro, claro, ¿no? Entonces ahí los abogados tendrían que deslindar primero que no se dedica a una actividad ilícita. Sí, pero para que sí, totalmente de acuerdo, pero para que la autoridad, digamos, para que te pudieran denunciar por lavado de dinero, por lo menos como lo ha resuelto la Corte, es que debe haber indicios o certeza de que esos recursos tienen un origen delictivo. Ese es el primer paso. Y obviamente el Ministerio Público tiene la obligación constitucional de demostrarlo. O sea, no hay una reversión de la carga de la prueba. Okay. El Ministerio Público tiene la obligación, y así lo ha dicho la Corte en la última tesis del 2014, creo. Y la otra es que no puedas acreditar el origen de esos recursos, que muchas veces eso pasa, ¿no? Aquí es importante lo que comenta el contador, porque fíjense, aquí basta con que si alguien tiene movimientos en sus cuentas bancarias, basta con que se reúnan dos requisitos para que se presuma que es lavado de dinero. Uno es que, derivado de la investigación, se encuentren elementos por lo menos indiciarios para suponer que ese dinero tiene un origen delictivo. ¿Qué delito? Como yo les dije, el que sea. Generalmente en México tenemos que narcotráfico, los guachicoleros, la evasión fiscal, el secuestro, exactamente. Entonces, debe haber indicios de que ese recurso tiene una fuente delictiva. Y la otra es que la persona, cuando tú le dices, oye, esos recursos tienen un origen delictivo, que ella no pueda demostrar el origen de esos recursos. Porque generalmente dicen, no, pues es que es dinero que depositó mi hermano, depositó mi papá, depositó fulanito. Entonces, así es como se va siguiendo la cadena, sí. La discrepancia fiscal no es por sí ya un delito. Sí, claro. Aquí nosotros en México le llamamos discrepancia fiscal.
la discrepancia fiscal aquí en México es que cuando una persona física declara, ¿no? Menos ingresos a los que realmente, o declara más gastos a sus ingresos. Sí, claro, eso es defraudación fiscal. Pero es defraudación fiscal equiparable en términos del 109. Sí, que la ley le da ese tratamiento. Sí, sí, claro. Sí, sí. En otros países no le llaman discrepancia fiscal, le llaman, por ejemplo, ingresos no justificados, ¿no? O incremento patrimonial no justificado, o signos exteriores de riqueza. Que es decir, que un cuate dice que gana 200,000 pesos al año, ¿no? Pero pues trae un Audi, un Mercedes-Benz, vive en Lomas de Angelópolis, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura. Bueno, aquí también hay otro caso. ¿Estás? Cuando las personas reciben empleados que reciben dinero de los patrones para que le paguen, no sé, van a hacer una obra o algo así, ¿sabes qué? Te doy a ti depósitos a tu cuenta y tú le vas a pagar a los empleados y les dan el dinero a ellos. Ahorita hay un caso de ese, que esta persona ya el fisco pregunta de dónde sacó el dinero y como el dinero le cayó en efectivo y no tiene comprobantes de que él hizo por mandato de la empresa, pues ahorita tiene el problema. Claro. Ahora, tienes toda la razón. Hay mucha gente que cree, porque no le ha llegado o porque no le ha tocado, pero que cree, por ejemplo, miren, yo tengo unos clientes que el empresario de repente saca dinero de la empresa, o sea, el dueño saca dinero, es dueño, es dinero para él, pero en un primer momento lo que hace es se lo deposita a la mamá. Y la mamá pues ya es una señora grande, no está inscrita en el RFC y si ustedes ven su cuenta de la mamá trae 7, 8, 9, hasta 13 millones llegó a tener en un año. Y entonces dicen, no, pues es mi mamá, no, ella no está inscrita en el RFC, no le pasa nada. Bueno, hasta el día de hoy no le ha pasado nada, pero sí ha habido casos en la oficina donde al empresario se le hizo fácil depositarle a la esposa, a la mamá, al hermano, en fin, cantidades de dinero y donde hay una investigación a esa persona. Mientras no acredite cuál es el origen de ese dinero, pues la autoridad lo que va a hacer es investigar, va a decir, pues yo no sé, pero yo investigo y a ver qué elementos se encuentran. Sí se están dando casos, o sea, por eso yo les platico, a lo mejor ustedes han tenido esos casos, no ha pasado nada, pues felicidades, pero hay casos donde sí trasciende más allá. Y hay casos que ustedes podrían decir, por 150, 200,000 pesos ya me están investigando, sí. Y hay casos que ustedes van a conocer de millones de pesos donde no pasa nada. Es decir, pues hay un desequilibrio ahí total, o sea, alguien por 150,000 lo están investigando y a alguien por millones de pesos no ha pasado nada. Son de las cosas que ahí la inteligencia financiera que genera el Estado, pues tiene que ser todavía más eficaz para poder, digamos, disuadir quién sí y quién no. O el fenómeno de la corrupción que tenemos, que esto es un caso real. Hay un cuate que se dedica al robo de combustible y lo vende, traía en su carro 1,5 millones de pesos, lo detiene en un retén, un retén, le hicieron, creo que la policía en la carretera, la policía federal, los para, creo que se le hizo sospechoso y dice, a ver, abra su cajuela y traían una maleta 1,5 millones. Bueno, ¿qué creen que pasó ahí? Quedaron los policías. ¿Te quieres ir? Déjanos el 1,000,000 de pesos y te vas. 1,5 millones. Y pues sí, dice el cuate, no, pues que se quede. Digo, para él no es mucho que digamos. Pero son casos reales, o sea, la corrupción llega a esos extremos. Otro caso, hay una persona extranjera en México donde le prestó la cuenta, él dice que le prestó la cuenta a un amigo. El amigo le dijo, oye, ¿me prestas tu cuenta para que ahí me depositen un dinero que me deben? El amigo le dijo que eran 300,000 pesos. Dice, sí, pues úsala y ya. Pues resulta que no entraron 300,000, entraron 3 millones de pesos. Pero ese dinero, esos 3 millones, después se transfirieron a Nigeria, que es de donde él es nigeriano. Se mandan a Nigeria, el amigo es nigeriano también. Y bueno, resulta que atrás de eso hay una investigación
por lavado de dinero, porque ese recurso provino de un fraude a una unión de crédito que existe en el DF. Esa unión de crédito, resulta que el amigo con la ejecutiva de cuenta de la unión de crédito pues, tenían sus amores, y ellos planearon el fraude a una persona. Eso se desprende de la investigación que yo pude estarla revisando. Entonces, la ejecutiva retira el dinero de la cuenta de la inversión de este cliente, lo manda y se lo manda a esta persona, al que prestó la cuenta. Y le dijeron a él, no, pues después le dijeron, tú transfiérelo a tal. Según él dice que de esos 300,000 a él le iban a tocar como 100,000 pesos, que le dijeron, no, pues a ti te vas a quedar con 100,000. Pero en realidad no entraron 300, entraron 3 millones. No sé si les dieron los 300 o no, él dice que no, que al final no, pero lo que les quiero decir es que hay acusación por fraude y por lavado de dinero. Y él, supuestamente sin tener conocimiento de las circunstancias, pues lo cierto es que está inmerso en esa investigación por lavado de dinero. Ahora, no pierdan de vista algo, que en el lavado de dinero hay un elemento para que se actualice el tipo penal, que es que la persona tenga conocimiento del origen delictivo. Si la persona no tenía conocimiento, desde luego que se tiene que probar eso. Si la persona no tenía conocimiento del origen delictivo, no se actualiza el delito de lavado de dinero. Porque uno de los elementos del tipo penal es que la persona tenga conocimiento del origen delictivo. Pero bueno, aquí ya sabemos que mientras compruebas o no, pues estás ahí sujeto a investigación o ya estás ahí guardado, ¿no? Bueno, entonces no pierdan de vista esto, la defraudación fiscal presunta que va asociada con el lavado de dinero. Ahora, esto es lo que yo les he estado insistiendo. Antes de entrar a ver nada más miren, en el 109 tenemos 8 fracciones. Bueno, aquí nada más llega hasta la 4. Tenemos 8 fracciones, de las cuales 2 están derogadas, que es la 6 y la 7. El 109 es el que habla del delito de defraudación fiscal equiparable. ¿Ya cuántos llevamos? 3, ¿no? Con defraudación fiscal equiparable. Quiere decir que todas estas conductas que ven aquí se sancionan de la misma manera que la defraudación fiscal. El 69B encuadra en este 109, en la fracción cuarta. La fracción cuarta dice que el 109 dice, será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien, fracción cuarta, simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Aquí encuadra el 69B, en la simulación de actos o de contratos. Hay tribunales colegiados que han dicho que en realidad, no es defraudación fiscal equiparable, sino que entra dentro del 108 primer párrafo, o sea, la defraudación fiscal genérica. En realidad, si está en el 108 o está en el 109, lo que tenemos que tomar en cuenta es lo que yo les he comentado, cuál es la pena de privativa de libertad que le correspondería a la persona. Ahora, llevamos 3, el cuarto es la defraudación fiscal. El código le llama defraudación fiscal calificada, pero en la doctrina se conoce como la defraudación fiscal agravada, ¿no? O con agravantes. Es como ustedes, ustedes saben que, por ejemplo, les imponen una multa, pero esa multa puede ser que tenga agravantes. Y entonces la multa que les imponen se considera incrementada. Es el caso del 69B. Como lo vamos a ver. Fíjense, cuando hagamos la cuantificación, bueno, a ver si nos da tiempo, pero la idea es esta. Una empresa compró una factura en el 2014 por 10 millones de pesos. En el 2014, 10 millones de pesos masiva. O sea, dedujo 10 millones y acreditó IVA por $1,600,000, ¿no? Si resulta que a la empresa que le compró esa factura sale en el listado, o bien el contribuyente dice, ¿sabes qué? Me arrepiento de haber hecho esa conducta, ¿no? De engañar al fisco, me arrepiento y ahora quiero, digamos, autocorregirme. ¿De cuánto creen que sea el crédito fiscal de esa operación?
O sea, ¿cuánto tendría que pagar, pues? Es una empresa, 30% sobre El 30 de ICR, ¿no? el ISR, Que serían, ¿qué? 3 millones. el IVA Ajá, y las actualizaciones. ajá. Los recargos. ¿Qué más? Bueno, en ese caso estaríamos hablando de que si lo entera de manera espontánea, o sea, sin que exista de por medio un requerimiento de la autoridad o una visita domiciliaria, etcétera, sería un crédito más o menos como de 6 millones de pesos, ¿no? Ese mismo caso, la diferencia es que ahora la autoridad se da cuenta, o sea, la autoridad lo detectó. Y a raíz de que la autoridad lo detectó, el contribuyente decide presentar complementaria y autocorregirse. ¿De cuánto es el crédito? Aprox. Si ya dijimos que aquí son 6 millones de manera espontánea, ¿cuánto será si la autocorrección se da a raíz de la facultad de fiscalización o de que la autoridad se da cuenta? ¿De cuánto creen? Digo, obviamente no estamos hablando de cantidades exactas, pero ¿cuánto creen ustedes? No, hasta crece. No, en 69B no. En cualquier otro caso sí. En 69B por una razón. Porque hay un agravante de por medio. O sea, lo que busca el Estado es que si hiciste, o sea, el que la hace la va a pagar si me di cuenta. Entonces, en cualquier otro comportamiento, en una visita domiciliaria normalita, donde a la empresa le rechazaron una deducción, pero se la rechazaron no porque sea falsa, sino porque a lo mejor no reunió requisitos, por decir, o porque omitió ingresos. Pues resulta que registró ingresos por 100 millones y eran 101. En fin, detalles propios de la revisión. En esos casos, como tú lo planteas, sí hay reducción de multas. Pero en 69B no hay, porque hay una conducta delictiva y porque además hay un agravante en esa conducta. Entonces, a ver, si ya dijimos que eran 6 millones acá, ¿cuánto creen que sea el crédito? Si la autoridad lo detecta. Estamos hablando aprox de 10 millones de pesos. Si no es que poquito más. Lo que quiero llegar es lo siguiente. ¿Por cuánto compró la factura? 10 masiva. ¿Por cuánto? 10. 10 masiva. Bueno, casi en esa proporción es su crédito fiscal. Generalmente en los cálculos que hemos hecho está entre el 108%, 115% ha llegado del monto de lo defraudado. No sé si me expliqué. Lo que en principio quiso obtener de beneficio, al final se le va a traducir en un crédito fiscal, por esa misma cuantía, si no es que más. Si estuviéramos hablando de 2013, obviamente aumenta. Ahora, ¿por qué se incrementa eso? Por las multas. Porque si lo detecta la autoridad, además del impuesto, los recargos, las actualizaciones o como sea, la autoridad le va a determinar la multa porque el cumplimiento ya no fue espontáneo. Es decir, la multa mínima, ¿cuánto es? Contadora, ¿cuánto es la multa mínima? Por omisión de impuestos. Usted, contador, ¿cuánto es la multa mínima? No, un poquito más. No, a ver, creo que va del 55 al 70, es un rango, ¿no? Del 55 al 75, pero ¿cuál creen que sea la multa que les va a imponer, el 55 o el 75? La más alta, por la conducta. Ahora, además de eso hay un agravante por utilizarse documentos falsos. Y si ustedes van al artículo 77 del código, dice que el que use documentos falsos, la multa se considera incrementada entre un ¿qué?
¿Alguien trae, a ver, los que traen su, ¿puedes leer el 77 fracción segunda? Creo que es inciso, no, exactamente, de un 60 a un 90%. Ahora, vamos a suponer, a ver, que la autoridad fue muy generosa y dijo, te voy a poner la multa mínima, 55% del crédito fiscal, ¿no? Acuérdense que en las multas hablamos del crédito histórico, o sea, ahí no entran accesorios, ¿no? Que fue lo que la Corte declaró inconstitucional hace muchos años. Entonces dice, el 55% de la contribución omitida histórica, esa es la multa. Ahora, la multa por agravante es el 60% más. ¿Sí les quedó claro? A ver. Sí, por favor. Artículo 77. En los casos a que se refiere el artículo 76 de este código, las multas se aumentarán conforme a las siguientes reglas. Fracción 1. De un 20% a un 30% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido cada vez que el infractor haya reincidido o cuando se trate del agravante, señalado en la fracción cuarta del artículo 75 de este código. Fracción 2. De un 60 a un 90% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, cuando en la comisión de la infracción se dé alguno de los agravantes señalados en la fracción segunda del artículo 75 de este código. ¿Qué es el uso de los documentos falsos? De un 50, fracción tercera, de un 50… Hasta ahí, gracias. Lo que nos interesa es esa fracción segunda. Entonces, miren, el impuesto histórico o la contribución histórica son 4.600.000, viéndolo de manera plana, ¿no? Como decimos. O sea, dijimos que la factura había sido por 10 millones masiva. Entonces, se rechaza el IVA, que es unos 600, el ICR de los 10 millones que son el 30%. Vamos a suponer que de actualización y recargos, yo los invito a que ustedes en su oficina o en su empresa hagan un caso real. Aquí vamos a estimar las cantidades. ¿Cuánto creen que sea de actualización de 2014 al día de hoy? Enero 2018. Digo, aprox, nada más. ¿Qué les gusta? ¿Cuánto les gusta? No, es mucho. No. De actualización nada más. ¿Les parece un 20%? ¿Que serían cuánto? 920. Vamos a poner 900,000 pesos para cerrarlo, ¿no? Sí. Digo, obviamente estamos haciendo un ejemplo nada más para… ¿De recargos cuántos serían? Acuérdense que los recargos es sobre la contribución actualizada, ¿no? Ahí sí, como un 48. Más o menos el recargo mensual, ¿cuánto es? Era de 1.3. Bueno, 1.3 mensual, 13. Si lo proyectamos a un año, estamos hablando que de un 18%, un poquito menos. Pónganle 3 años y medio. ¿Cuánto les gusta? Sí, pero que serían como 3 millones de pesos, ¿no? Quizás hasta más, pero bueno, vamos a dejarlo así. ¿Ya llevamos cuánto? No es mucho, ¿no? 3 millones. Sí, es mucho. Bueno, imagínense que en lugar de 3 son 2. Ahora, ¿cuánto es de multa? La multa es sobre la contribución histórica, o sea, sobre esto. Vamos a poner que es el 55% de esto. ¿Cuánto es? Acuérdense que yo no se me dan mucho los números. ¿Cuánto?
2,400. ¿Cuánto es la agravante de la multa? O sea, ¿se incrementa cuánto la multa? 60%, ¿no? Por lo menos. Dice la ley del 60 al 90%. ¿Cuánto es? 6 por 4, 24, 6 por 2, 12, 14, 1,400. Ah, digo, más o menos. Ahí está el chiste de haber comprado la factura. ¿Cuánto suma eso? Algo está mal entonces. ¿Cuánto? Los recargos sí están muy elevados, pero vamos a suponer que no son... Póngale uno 200. Este escenario es cuando la autocorregí posterior a la detección de la autoridad. Exacto. Miren, este es el escenario... A ver, voy a trazar una línea. Este es el escenario corrección espontánea y lo que está con azul, este sería el escenario corrección no espontánea, porque ya hubo de por medio un acto de autoridad, pero además de eso, la diferencia entre este y este es la tipificación del delito. Aquí no hay delito y aquí, aunque pagues, sí hay delito.